Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto, pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María por esposa, pues la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María como esposa. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este cuarto domingo de Adviento, en que se nos presenta ya el misterio de Jesucristo. Capítulo primero de San Mateo, estamos en el ciclo A. Ayer empezábamos en la primera feria privilegiada de la segunda parte del Adviento que hemos empezado ayer a contemplar el inicio del Evangelio según San Mateo, que empieza con la genealogía de Jesús y se remonta a Abraham, a David. Y hoy vemos los versículos siguientes que no contemplamos ayer. Y lo primero que tenemos que tener en mente es que se nos presenta el misterio del origen de Jesús en la versión de San Mateo. Hay también una mirada desde San Lucas, la contemplaremos también en los próximos días, en este tiempo que ya está dirigiendo el Espíritu Santo para que contemplemos, repito, el misterio del origen de Jesucristo. Y conviene recordar qué significa misterio, porque a veces nos quedamos con una parte de la palabra misterio, y la palabra misterio es algo que no alcanzamos a comprender totalmente. Algo se nos dice, pero no conocemos todo. Esa es una parte de la palabra misterio cuando la referimos a las cosas de Dios. Los seres humanos también llaman misterio a cualquier otra cosa, pero eso sabemos que no tiene mayor valor.
Esa es una parte. La otra parte es que el misterio nos compromete a nosotros. Y entonces la invitación hoy es a que nosotros, cada uno de nosotros y cada criatura humana, es lo que quiere el Señor, nos demos cuenta cómo esto que escuchamos tiene que ver con nosotros directamente, estamos involucrados totalmente, todos los seres humanos. Con eso en mente, lo que se nos presenta en la primera lectura, que es citada por el relator de San Mateo, es lo que la Iglesia, los exégetas llaman el misterio del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para entender el contexto general de este Emmanuel, de Dios con nosotros, tenemos que tener alguna idea de la historia del pueblo de la Primera Alianza, y lo que tenemos que saber es que el pueblo de la Primera Alianza es una familia, y todos nosotros venimos de una familia, o alguno de ustedes no tiene familia, han venido de algún meteorito o algo así. Todos tenemos un padre y una madre, puede ser que peregrinen con nosotros todavía, bendito sea Dios, puede ser que ya hayan partido. Pero todos nosotros, todos los seres humanos, venimos en una familia a la existencia natural. Y eso también ocurre con el pueblo de la Primera Alianza, es una familia. La familia que son descendientes de Abraham, de Isaac y de uno de sus hijos, Jacob, que tuvo 12 hijos en 2 mujeres distintas. Eso es el pueblo de la Primera Alianza. Esos 12 hijos de Jacob, uno de ellos es Judá. De ahí vienen los judíos. De un descendiente de Judá vendrá Jesús. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta, entonces, hay una familia, un origen para los seres humanos natural, en el amor de un varón y una mujer, a veces un amor totalmente equivocado, deformado, pero fruto de esa unión aparece vida. A veces ese amor reducido meramente a un deseo carnal. No es el asunto hoy día insistir en eso. Lo que ocurre en tiempos de este rey Ahaz, a quien se dirige Isaías en este pasaje de la primera lectura, capítulo 7, versículo 14 y siguientes, es que ese reino, esa familia se ha dividido, pero no se ha dividido, diríamos, amistosamente, se han dividido con rencor, con odio, con desconfianza, con celos, con envidias, diríamos, con todos los pecados humanos, y han constituido 2 reinos, el reino llamado del norte, Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Acaz, a quien le dirige estas palabras que hemos escuchado en la primera lectura, es rey del sur, de Judá, donde está el templo. Esos 2 reinos han llegado a un punto en que se odian y no pueden ponerse de acuerdo y ven amenazas externas porque son un pueblo relativamente pequeño y frágil en medio de una serie de potencias, otros pueblos mucho más fuertes y que son siempre una amenaza para ellos. En tiempo de Acaz, la superpotencia en el mundo y en esa parte del mundo era el imperio asirio, que quiere imponer su dominio sobre todos los demás pueblos. Eso representa de alguna forma
el poder temporal del enemigo de Dios y de los hombres, que quiere imponer su esclavitud y su dominio. Y entonces eso que referimos a esas familias divididas y ese imperio no se refiere solamente a un problema humano. Detrás hay la acción del maligno. Y entonces ese rey del sur de Judá decide pactar con el enemigo, con los asirios, para de esa manera, entre comillas, protegerse, estar seguro. ¿Qué figura de eso? Los bautizados, que vivimos en pecado y una y otra vez todas las semanas confesamos el mismo pecado, no queremos arrepentirnos si no hay conversión, y entonces pactamos con el enemigo y pensamos como pensaba Acaz y sus consejeros, pero tenemos el templo, hacemos sacrificios, no nos va a pasar nada. Y así pensaba Acaz. Los del reino del norte no tienen el templo, han construido sus templos ellos mismos y han pactado con otros enemigos de los asirios, que es Siria, Damasco. Y entonces esos dos reinos en alianza, Siria, Damasco y el reino del norte, quieren enfrentar a los asirios y quieren que los del reino del sur se les unan en esa alianza. Pero Acaz ya ha pactado con los asirios. Y los asirios son paganos. Y Acaz, con tal de salvar, diríamos, su reino, su pellejo, ha ofrecido en sacrificio a su hijo a los dioses paganos, a Moloch, y lo ha sacrificado en las murallas de Jerusalén. Pero cree que nadie sabe. Hipócritamente, igual que nosotros, nuestro pecado creemos que están escondidos, que nadie lo ve. Y entonces nos sentimos seguros. ¿Cuántas personas en su pecado oculto se disfrazan de muy piadosos, de que hacen mucha oración, de que la palabra, que la verdad? Pura mentira. Claro, la gente no se entera, la gente no se da cuenta, pero no pueden engañar al Señor. Así tengan todos esos cómplices que, entre comillas, se benefician de su hipocresía y de su mentira y no quieren convertirse. Pero el Señor misericordioso le envía a Isaías y les dice que le pide un signo al Señor. Este rey le dice aparentemente, pues muy piadoso: yo no voy a tentar a mi Dios, yo no voy a pedir un signo. Isaías le responde, como hemos escuchado en la primera lectura: escucha, casa de David, ¿no te basta cansar a los hombres, que cansas incluso a mi Dios? Pues el Señor te dará un signo. Miren, la Virgen concebirá un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, en medio de la traición de los gobernantes, de los poderosos, el Señor no abandona a su pueblo. ¿Qué ocurrirá? Vendrán los del reino del norte y vendrán los sirios, los de Damasco, a atacar al reino del sur, pero no podrán entrar en Jerusalén. Y entonces Acaz dice: sí, soy bendecido, qué bueno, qué hábil que soy, qué inteligente, nadie se da cuenta, todo me va bien. Perversamente no le interesa qué es lo que va a pasar con su hijo, ya mató a uno de ellos. Y dice, bueno, cuando le anuncia más adelante Isaías que luego, si no se convierten, se van a ir exiliados ellos también, dice, bueno, pero si no es en mi reino, si es después de que yo muera, ¿qué importa con lo que pase con los demás? Y entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente más adelante se irán al exilio, como sabemos, no a Siria,
sino a Babilonia. Y el reino del norte se irá a Nínive, a Siria, como esclavos y desaparecerán. ¿Qué significa eso? Que cuando en una familia, cuando dos esposos, cuando padres e hijos, cuando hermanos, no solo en lo biológico, no solo en la sangre, sino también en la iglesia, nos dividimos, estamos peleando unos contra otros e hipócritamente queremos que la gente diga qué buenos que somos. Eso no agrada a Dios. Y lo que estamos haciendo es agradando a Satanás. ¿Y qué ocurre entonces? El Señor, en medio de esa situación, nos envía un signo, pero el signo que nos envía es pequeño, prácticamente imperceptible. Una virgen va a dar a luz un hijo, es decir, no hay concurso de varón, es decir, algo que es absolutamente extraordinario, es algo que la gente no se va a enterar. Y eso en el Evangelio se nos revela qué es lo que aconteció en María. Hace 10 días celebrábamos la Inmaculada Concepción de María, natural, fruto del amor de sus padres, Joaquín y Ana, y esa niña que está creciendo como nadie se entera. Empezábamos la misa y yo veía que 2 niñitas estaban jugando aquí dando vueltas. Así el Señor empieza a obrar en lo pequeño. Nadie se da cuenta qué es lo que está haciendo en el corazón de esa niña, que no tiene pecado. Y esa niña recibe, como sabemos, el anuncio del ángel. Y esa niña guarda silencio. Pero el acontecimiento natural de la gestación de una criatura no se puede ocultar. Y José, que está desposado con María, pero todavía no están viviendo juntos, sabe que él no es el Padre y decide separarse en secreto. Esta versión del Evangelio que hemos escuchado dice separarse de ella en secreto. Otras dicen repudiarla en secreto. Y entonces se manifiesta nuevamente en una segunda anunciación, esta vez no a María, sino a José y en sueños, que todo eso es obra del Señor. Y entonces José recordará esta profecía de Isaías, Ahaz, y comprenderá que el Señor está con nosotros y comprenderá que el Señor está obrando. Y José cambia todo su análisis, todas sus conclusiones y acoge a María y a ese niño y le dan la autorización para que le ponga nombre a ese niño. Se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Es decir, Jesús viene a salvarnos de los pecados. Pero ¿qué pasa cuando venimos a escondernos en el templo de Dios? Como Jesús le dice a esos que han hecho del templo una cueva de bandidos. Mi casa es casa de oración, ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, porque solo les interesa su codicia, solo están pensando en ellos, pero hipócritamente usan de Dios y usan del templo, y creen que nadie se da cuenta, creen que se pueden disfrazar de buenitos, y que no tendrán que rendir cuentas porque en el fondo ya no tienen fe. Y el Señor viene, a pesar de esa tremenda traición, viene a esas personas, viene a nosotros en esta Navidad.
viene a cada familia, viene a cada criatura humana, viene a cada pueblo, viene a la iglesia peregrina pecadora. Ahora, cuando uno escucha estas palabras, ve la actualidad de la palabra de Dios. Podríamos recapitular en cualquier familia que muchas veces han roto la alianza matrimonial, como el reino del norte y el reino del sur, porque ya no quieren hacer la voluntad de Dios, sino uno quiere imponerse sobre el otro. Y entonces esas personas desobedientes muchas veces no quieren arrepentirse. Al menos alguno de ellos. Y a veces dicen, yo voy a empezar de nuevo por mi cuenta. Y claro, esas personas en franca rebeldía, sin embargo, no son abandonadas por el Señor, porque el Señor es fiel y cumple su promesa y Dios está con nosotros, pero Él quiere que nos demos cuenta. Él quiere que abramos nuestro corazón, porque Él quiere y nos ama infinitamente y quiere lo mejor para nosotros. Pero muchas veces empezamos nuestro examen racional, nuestros cálculos, y que no, y que es justo y que no es justo, y que yo tengo derecho y que me corresponde o no me corresponde. Pero no nos interesa la voluntad de Dios. Eso también ocurre en los pueblos. Y podríamos decir, ocurre en nuestro país y en el mundo entero, porque esa lucha fratricida entre peruanos, ¿acaso es radicalmente diferente al enfrentamiento de los reyes del norte y del sur? Que no es casualidad que también un grupo de opiniones en el sur, otros en el norte. Entonces no se trata de quién tiene razón, los del sur o los del norte, sino que nos demos cuenta que nos hemos alejado de Dios. No se trata en el caso de una familia quién tiene razón, el varón o la mujer. Se trata que nos hemos alejado de Dios. No se trata que los hermanos estén peleados y cuál tiene la razón. De lo que se trata es que si hay pelea, si hay división, si hay odio, si hay violencia, si hay mentira, si hay engaño, si hay pecado, es porque nos hemos alejado de Dios. Y este tiempo es para volver al Señor, que esté esperando, pero viene manso, viene muy pequeño, lo podemos despreciar, nos parece insignificante, no nos parece poderoso y por eso preferimos, entre comillas, acercarnos a los poderosos de este mundo porque creemos que así nos va a ir mejor, como pensaba Haas. Y entonces eso ocurre con los seres humanos de todos los tiempos, dentro y fuera de la iglesia. Y por eso es que estas palabras son muy actuales y las tenemos que entender en primera persona, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros grupos. Y quitarnos esos engaños, ay que yo sí. Estamos lejos del Señor. El Señor está cerca. Y no queremos. Y nos sirve de engaño, nos sirve de excusa, nos sirve de coartada, aparentemente para las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, los defectos y las miserias de los demás. Y entonces, claro, ¿cómo no vamos a ver miserias en los demás si somos pecadores? El Señor le dirá a esa mujer que querían matar a pedradas, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero a nosotros no nos interesa y queremos las piedras en la mano porque de esa manera nos disfrazamos de buenos, de justos. Así no es José. José no quiere ninguna piedra. José quiere separarse en el silencio. Eso incluso era más que cumplir la ley.
La ley exigía que José tenía que denunciar a María. La ley exigía que tenían que matar a María. José no puede acceder a ese camino de violencia. Y José decide repudiar en secreto. ¿Cuántas veces nosotros han tenido ustedes ataque de ira? ¿Saben qué es eso? Pues habrán escuchado por ahí que hay un pecado que se llama ira. ¿Lo conocen? No. Es muy común. ¿Por qué se produce la ira? Porque supuestamente queremos justicia. Supuestamente queremos que todas las cosas estén bien. Y la prueba de ese pecado de ira es que inmediatamente nos llenamos de piedras en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, incluidas nuestras omisiones. Y buscamos que destruir al otro, que el otro se nos ponga de rodillas, que el otro haga lo que nosotros imponemos. Pero el Señor, el Príncipe de la Paz, tiene otra manera. Nos quiere cambiar el corazón. Y la única forma es que nosotros le digamos, como ese primer sí de María, un sí como el de José. Y en el silencio más profundo, hagamos según lo que nos dice el Señor. Y entonces sí nos prepararemos para este encuentro con Cristo que viene, que ya vino y que vendrá. Nosotros ya desde el bautismo, todos los miembros del cuerpo de Cristo, ya hemos nacido virginalmente, de padre y de madre, del Padre de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia nuestra Madre, que tiene como madre a nuestra Madre Santísima. Es decir, en nosotros ya aconteció la Navidad. En nosotros ya está el Señor presente en lo más profundo de nuestro ser. Tenemos un pesebre. Ahí nuestra Madre ha puesto al niño. Pero muchas veces, como Herodes, lo hemos matado, lo hemos crucificado. No lo dejamos crecer porque queremos que ese niño haga nuestro capricho y haga nuestra voluntad. Y nos desespera que sea manso, nos desespera que sea humilde, porque a nosotros nos gusta el espectáculo, nos gustan las opiniones humanas y no nos interesa lo que el Señor diga. Y María viene hoy a recordarnos también que hagamos lo que Él nos dice, su Hijo amado, como en Caná de Galilea, y entonces recuperaremos la verdadera alegría de la Navidad y no necesitaremos estar con bullas, con gritos, con risotadas para decir qué alegres que estamos, pero por dentro totalmente vacíos, disfrazados, porque no somos hijos de Dios en espíritu y en verdad, y solo en apariencia. Y eso aflige al corazón humano. En lo más profundo de nuestro ser es la causa de las ansiedades, de las angustias, de la tensión que hay en las personas, de ese deseo desenfrenado de controlar, de vigilar todo, de adueñarse. José no se siente dueño de María. María no se siente dueña de José. José y María no se sienten dueños de ese niño. Nosotros queremos sentirnos dueños y apropiarnos de todos, incluso de Dios. Necesitamos que Él venga, porque nuestra miseria, peor que esa gruta de Belén, es grande. Necesitamos que Él mismo en persona
arregle, embellezca nuestro corazón. Pero cuando no queremos cambiar ni arrepentirnos, entonces decimos, no interesa lo que el Señor hace, yo quiero hacer y seguir viviendo de las apariencias. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Necesito más poder, necesito más dinero, necesito engañar y que la gente me apoye. Porque así entonces se hará mi voluntad. Pero hasta que no nos demos cuenta, estaremos más lejos del Señor. Y en realidad, sin Él no podremos tener Navidad. Sin Él no podemos formar una familia que se ame como el Señor nos ama. Sin Él no podremos alcanzar esa virtud tan importante que es la mansedumbre y la humildad. Aprendamos de José, que no es el padre biológico del niño, pero que tiene, como dice el Papa Francisco, corazón de padre. Aprendamos de María, la doncella virgen, que le dice sí al Señor, y dejémonos de hipocresías y de mentiras, para que en esta Navidad el Señor venga a nuestro corazón, venga a nuestras familias, venga a la iglesia, venga a nuestro país y a este mundo que tanto lo necesita. Que así sea.